¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Conoceremos mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Together, por Milton Montoya, una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más perros. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a esta nueva temporada de Together. Y en 2011, mientras el Vaticano amenazaba a Benetton con un juicio por su campaña contra el odio, que de hecho usó un fotomontaje del entonces Papa Benedicto XVI besando a un imán de la mezquita Al-Azhar del Cairo. En la iglesia se libraba batallas silenciosas como la que contaremos aquí, un relato off the record que me hizo un cura católico. El padre C, que así le llamaremos, viajó especialmente para este debate. Se sentó al lado de los demás panelistas, activistas del movimiento LGBT, y cuando le tocó hablar dijo, la homosexualidad no es pecado. Hubo murmullos, algunos se levantaron y se fueron, otros protestaron. Era un debate sobre homosexualidad y religión en una universidad católica del nordeste brasileño. El padre C, que también es profesor de teología, insistió que es perfectamente posible ser tanto gay como católico. Un cristiano adulto tiene que ser adulto también en su fe. La iglesia no tiene todas las respuestas. Y habló de la Biblia, citó pasajes del Viejo y el Nuevo Testamento, explicó cómo muchas citas son malinterpretadas o distorsionadas para condenar a los gays, nombró a John Boswell y también terminó recomendando For the Bible Tells Me So, un excelente documental sobre lo que los fundamentalistas dicen que la Biblia dice sobre la homosexualidad. No te acostarás con un varón como si fuera una mujer, es una abominación. Dice Levítico. Y creo que debe ser la frase más citada de la Biblia cada vez que se quiere condenar a los gays usando a Dios como excusa. Pero lo que nadie explica cuando cita este famoso pasaje es en qué contexto fue escrito, qué más dice Levítico, qué es o de qué trata. La repiten y listo, es más fácil. Por eso, antes de continuar contando lo que le pasó al padre C, quiero proponer una reflexión sobre lo que dice ese libro que tanto citan algunos sin haberlo entendido. Aunque yo no crea en Dios, las interpretaciones que varias iglesias y sus seguidores hacen de su biografía no autorizada también me afectan, como afectan a millones desde hace siglos, porque tienen consecuencias en la política, la cultura y las relaciones sociales del mundo en que vivo. Así que estudiar y discutir ese texto me parece importante. El Levítico es el tercer libro de la Torá y está compuesto por 27 capítulos. El primero, actualmente en desuso, habla sobre los sacrificios que deben realizarse para presentarse ante Dios. Explica cómo debe matarse el animal ofrecido, cómo descuartizarlo, derramar su sangre en el altar y en las paredes y quemarlo. En el segundo capítulo se habla de las ofrendas con harina, incienso y sal, y se escriben rituales que espantarían a cualquier cristiano contemporáneo. En el quinto, se enseña a expiar pecados matando palomas. Al llegar al capítulo 11, el estómago no aguanta más. Pero luego de todo ese desparramo de sangre, empieza a hablarse de gastronomía. Se explica qué animales se pueden comer y cuáles no. El Levítico es terminante. Nada de cerdo, ni liebre, ni mariscos, por ejemplo. Tampoco camellos, y la lista es larga. La paella a la valenciana y el cochinillo a la parrilla están prohibidos, tanto como acostarse con un varón como si fuera una mujer. El arroz con calamares y el sexo entre hombres son mal vistos por Dios. Más adelante vi una serie de indicaciones sobre no tocar a las mujeres después del parto y cuidarse de los leprosos. En el capítulo 18 llega la archiconocida frase sobre las relaciones homosexuales, como parte de una larga lista de prohibiciones que incluyen el incesto, zoofilia y las relaciones con una mujer que esté menstruando. Y el texto empieza aclarando
que no deben imitarse las costumbres de Egipto ni las de Canaán, algo importante sobre lo que volveremos. También se ordenan descansar los sábados, se prohíben los tatuajes y en el siguiente se establece que si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Y lo anterior es solo una pequeña lista de ejemplos. Afeitarse, cortar determinadas partes del cabello o vestir ropas que mezclen diferentes hilos también están prohibidos. Aunque la mayoría de los curas y pastores homófobos no tenga barba ni bigotes, ni porte cabelleras a lo Dumbledore. La prohibición, sin embargo, explica la apariencia característica de los judíos ortodoxos, que aún respetan muchas prohibiciones y mandamientos de ese libro. Sin embargo, la única parte del Levítico que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas homófobas recuerdan es la 18:22. Una pequeña frase que sigue vigente en medio de páginas y páginas que quedaron en el olvido. Comer mariscos y hacerse tatuajes, todo bien. Sacrificar animales, ni loco. La esclavitud es cosa del pasado. Matar a los adúlteros pasó de moda. Pero la prohibición de acostarse con un varón como si fuera mujer sigue vigente. No se discute. Es abominación. Y la palabra suena horrible. Pero, ¿qué significa que algo sea una abominación? Y como sabemos, la Biblia no fue escrita en español, ni siquiera fue escrita en una única lengua, porque lo que llamamos la Biblia es una colección de diferentes libros escritos en diferentes siglos y diferentes idiomas, algunos de los cuales son comunes a distintas religiones. Según el historiador John Boswell, el término hebreo toevá, traducido como abominación, no designaba algo intrínsecamente malo, sino ritualmente impuro para los judíos, como comer cerdo o tener relaciones sexuales con una mujer menstruada. La observancia de ese código de conducta servía para diferenciar a los judíos de otros pueblos y diferenciar sus rituales de los que aquellos que practicaban el politeísmo. En el caso del 18:22, lo que se prohíbe es seguir las costumbres de Egipto-Canaán, entre ellas la sexualidad idólatra. Es decir, no se condena la relación homosexual, sino su práctica ritual en el marco de otras culturas, como se condena la adoración de ídolos. El rabino Guido Cohen, en la misma entrevista que aparece en otro capítulo de este podcast, me explicó que lo que el Levítico condena no es la homosexualidad, tal como la entendemos hoy, sino los actos sexuales que tenían que ver con el paganismo. Otra parte del Antiguo Testamento muy usada para condenar la homosexualidad es la que habla de Sodoma y Gomorra. La relación de esa historia bíblica con el odio anti-gay es tan intensa que la palabra sodomita era usada antiguamente para referirse a los homosexuales. Cuenta el Génesis que Dios, al recibir rumores de que en Sodoma y Gomorra se pecaba mucho, envió 2 ángeles para confirmarlo. Si los rumores fuesen ciertos, destruiría ambas ciudades. Abraham intercedió al saberlo, preguntándole a Dios si, al destruir 2 ciudades enteras en las que no todos pecaban, no estaría castigando a justos por pecadores. Dios le prometió que, si encontraba 50 justos, perdonaría a todos. ¿Y si en vez de 50 son 45? Preguntó Abraham. Dios concedió. ¿Y si son 40? Ok, 40 aceptó Dios. Envalentonado, Abraham continuó bajando el número. Al final cerraron en 10. Si había 10 justos, el Señor perdonaría al resto. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot, que es un sobrino de Abraham que vivía allí, les ofreció alojamiento en su casa. Y ahí empezó el problema. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot se presentó ante ellos a la entrada y cerrando la puerta dijo: amigos, les suplico que no cometan esa ruindad. Yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos respondieron:
apártate de ahí, este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron violentamente contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Dios se enfureció y destruyó Sodoma y Gomorra, haciendo llover sobre ella azufre y fuego. Lot se salvó. El Señor le permitió huir con su esposa y sus hijas, pero la mujer no llegó a alcanzarlo. Cuando escapaban, se dio vuelta para mirar hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Al quedar viudo, Lot no podía reproducirse para seguir poblando la tierra. Así que sus 2 hijas lo emborracharon, tuvieron sexo con él y quedaron embarazadas. Pero la iglesia no se queja de eso. El relato no deja claro qué fue lo que enojó a Dios y lo llevó a destruir Sodoma y Gomorra. Boswell plantea 4 hipótesis. Primera, fueron los pecados de los que se enteró por lo que mandó a los ángeles. Segunda, fue el intento de los hombres de Sodoma de violar a sus enviados. Tercera, fue el hecho de que los hombres de Sodoma hubieran querido tener relaciones homosexuales con los ángeles. O bien, cuarta, fue la falta de hospitalidad de la ciudad con los visitantes. Y el padre Guillermo Mariani se inclina por la última opción, que es muy probable que el pecado de Sodoma expresado en el acontecimiento de Lot sea la falta de respeto a la hospitalidad, virtud por la que los judíos tenían excepcional aprecio. En el Génesis 19:8, Lot llama expresamente cosa perversa a la injuria a sus invitados y quiere apaciguar a sus sitiadores entregándoles 2 hijas vírgenes para que hicieran con ellas lo que quisieran. Un episodio parecido se narra en Jueces 19 y la perversidad consiste en violar la hospitalidad, cuyo respeto es preferible a cualquier cosa para un judío, que debe recordar siempre cuando Israel fue extranjero en Egipto. Lot, como dice ese texto, era un inmigrante y estaba violando la ley de la ciudad al recibir huéspedes sin el permiso de los ancianos, lo que desató el conflicto. Otra vez, la traducción es muy importante. Cuando le piden, tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos, la palabra hebrea que se traduce como tengamos relaciones es yadá, participio del verbo yadat, conocer, según Boswell. De las 943 veces que ese verbo aparece en el Antiguo Testamento, solo en 10 significa conocimiento carnal, y solo en el pasaje de Sodoma se cree que hace referencia a relaciones homosexuales. Y el autor agrega que el propio Jesús, en el Nuevo Testamento, interpreta el pecado de Sodoma como falta de hospitalidad, cuando envía a sus discípulos a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El único argumento que sostendría la tesis de la connotación sexual del verbo conocer en el relato del Génesis sobre Sodoma es el ofrecimiento de Lot a sus vecinos para que tomen a sus hijas vírgenes, en vez de conocer a sus invitados. Sin embargo, el teólogo anglicano Derek Bailey afirma que ese ofrecimiento se trataba de un intento de soborno que solo puede entenderse teniendo en cuenta el poco valor que se les otorgaba en la época a las hijas mujeres. Y cita el caso de Tértalo, cónsul romano, quien rodeado por una multitud enfurecida, también ofrece a sus hijas, sin que hubiese sobre él ninguna amenaza de tipo sexual. En Jueces 19:22, el pasaje citado por Mariani, el relato es prácticamente idéntico al de Sodoma y Gomorra, y sin embargo, ni los judíos ni los cristianos lo interpretaron nunca como refiriéndose a la homosexualidad. En Josué 6, Dios ordena destruir la ciudad de Jericó y solo se salva una prostituta, por haber brindado hospitalidad a los mensajeros de Josué. Durante siglos, la interpretación que judíos y cristianos hicieron del relato del Génesis sobre Sodoma y Gomorra no tenía relación con la homosexualidad, y el término sodomita, citado 2 veces en el Antiguo Testamento con connotaciones sexuales, no está presente en todas las traducciones. En el Deuteronomio 23:18, de acuerdo con la edición de la Biblia en español publicada por el Vaticano, la palabra no aparece. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada, dice. Pero la versión inglesa del rey Jacobo la incluye. No habrá puta entre las hijas de Israel, ni sodomita entre los hijos de Israel. Los homófobos suelen citar esta última versión, pero comparándolas, queda claro que la prohibición no hace referencia a la homosexualidad, sino a la prostitución,
Lo mismo sucede en Reyes 14:24. La versión del Vaticano no menciona el término sodomita, incluso se llegó a tener en el país hombres dedicados a la procesión sagrada. Así imitaron todas las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Pero la versión del rey Jacobo dice: y hubo también sodomitas en la tierra, y cometieron todas las abominaciones de las naciones a las que el Señor arrojó de entre los hijos de Israel. En la versión del Vaticano la referencia es nuevamente a la prostitución sagrada y no a la homosexualidad. De hecho, hasta comienzos del siglo XVII, la palabra sodomía era usada para referirse a actos sexuales considerados antinaturales, que podían ser heterosexuales u homosexuales, como el sexo anal. Las interpretaciones del mito de Sodoma y Gomorra que se difunden actualmente, según las cuales Dios destruyó estas ciudades por practicar la homosexualidad, comenzaron a circular cuando la iglesia necesitó justificaciones para perseguir a los gays. Como en la novela de 1984 de Orwell, la iglesia católica es campeona en el arte de reescribir la historia y reinterpreta la Biblia cuando necesita adaptarla a sus posiciones políticas sobre temas mundanos que, una vez que cambian, no se reinterpretan otra vez, ya que reconocer que cambiaron cuestionaría su infalibilidad. El Antiguo Testamento, por otra parte, no siempre fue estimado por la Iglesia Católica. Durante la Inquisición, seguir las enseñanzas del Levítico o cualquier otro capítulo de la ley muerta de Moisés llevaba a la hoguera. Otros pasajes de la Biblia, que son usados para condenar la homosexualidad, podrían ser analizados y llegaremos a la misma conclusión. Se trata de interpretaciones ahistóricas, fuera de contexto, que no tienen en cuenta lo que esas palabras significaban en la época, la lengua y la cultura en que fueron escritas. Ahora sí, volvamos a la historia del padre C. Cuando el cura salía del auditorio, pasaron dos cosas, opuestas pero igualmente fuertes. Primero, un grupo de jóvenes cristianos y muy enojados empezó a arrojarle sal gruesa, al punto de lastimarlo. Gritaban que no podía ser cura, que debía ser excomulgado e iría al infierno. Estaban fuera de sí y sus miradas asustaban. El odio les brotaba de los ojos. El cura no lo podía creer. Cuando se fueron, otro joven muy emocionado se acercó y le dijo: gracias, padre, usted me salvó. Gracias a ti por venir, respondió el cura, todavía nervioso. Yo había decidido suicidarme, no aguantaba más, creía que era la única salida, dijo el joven y lo abrazó. Un amigo lo convenció de venir a escucharlo, casi lo trajo por fuerza, y lo que él le dijo le devolvió las ganas de vivir. Es gay y cristiano, y no pudo dejar de ser ninguna de las dos cosas. El cura me lo contó al borde de las lágrimas mientras tomaba un café. Después se quedó en silencio y al final sonreía y le cambió la cara, le brillaban los ojos. ¿Te das cuenta de lo que significa?, me preguntó y prosiguió, hablando rápido, en voz alta, emocionado. De la mesa de al lado se dieron vuelta para mirarlo. El chico se iba a matar, estaba en crisis con su fe, lo habían convencido de que era una porquería, que Dios no lo quería, que lo iba a castigar. Ese no es el Dios en el que yo creo. Jesús predicaba que nos amemos los unos a los otros, pero no termina ahí. Lo llamó el obispo, no solo el obispo, lo llamó el obispo y no solo el obispo. Lo llamaron el rector de la universidad, su superior en la compañía de Jesús, todos. Y todos muy preocupados, pidiéndole que los entendiera. Sí, que los entendiera a ellos. Los jóvenes enojados que le tiraban sal enviaron cartas, hicieron llamados, pidieron por internet que sus seguidores mandaran correos electrónicos a la universidad, al obispado, a los jesuitas. Y ahora la iglesia le decía al cura que le salvó la vida a ese chico que mejor se callara la boca por su bien, que siguiera con su tarea pastoral, pero que no fuera más a dar charlas ni hablara con los medios. Quizá la próxima vez otro chico se mate. Gracias por escuchar Tu Gader, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Tu Gader y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Ponte Perra MX. Porque Tu Gader somos más perras.